La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre, ACN Colombia, presenta la Homilía Diaria, reflexión del Evangelio con el Padre Astolfo Moreno Salamanca. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos hicimos al amor en Troade y pusimos rumbo hacia Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios. Estaba escuchando y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si están convencidos de que creo en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores, a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y ustedes darán testimonio. Aleluya, aleluya. Aquí. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he hablado de esto para que no se escandalicen. Los excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se lo había dicho. Palabra del Señor. El próximo domingo celebramos la fiesta de la Ascensión del Señor.
y el siguiente la fiesta de Pentecostés. Estamos ya al final de la Pascua y el Evangelio nos empieza ya a presentar esa sugerencia. Cuando venga el Paráclito, dará testimonio de mí, ese anuncio. Y en estas 2 semanas, por otro lado, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escuchamos los viajes de Pablo. Recordemos que hay 4 viajes. El primero, ya lo habíamos escuchado, en Antioquía de Siria. Pablo y Bernabé pasaron un año y el Espíritu dijo: sepárenmelos para una misión. Y van a Chipre, a la isla de Chipre, y de ahí suben a la región de la llamada Cilicia, Asia, la actual Turquía, y se regresan por tierra a Antioquía. Un día dice el Evangelio, dice el libro de los Hechos, que Pablo le dijo a Bernabé: bueno, vamos a visitar a estas comunidades que iniciamos, a ver cómo están. Y entonces, cuando iban a irse, Bernabé dijo: vámonos con Juan Marcos. Pero en el primer viaje Juan Marcos se había bajado del bus. Y entonces Pablo dijo: no, yo con ese no voy, ese es muy cobarde. No, que llévelo, que no. Y se armó una discusión. Al punto que entonces dijeron, Pablo dijo: yo me voy con Silas, con un tal Silas, y Bernabé se fue con Juan Marcos. Bernabé cogió para Chipre, para la isla, y Pablo hacia el norte, hacia la provincia de Asia. Yendo con Silas, lo leíamos el sábado, antes de ayer, quisieron pasar al norte de la actual Turquía, Bitinia y Misia, y el Espíritu les dijo que no, y Pablo en un sueño vio a un macedonio, a un griego, que le decía: ven, y él decide irse, y dice que desembarca de Tróade, en la península turca actual, hacia Grecia, Samotracia, y llega a Filipos, donde hoy se sitúa el relato. Filipos era la capital de esa provincia, era una colonia romana, debía su nombre a Filipo de Macedonia, padre de Alejandro Magno. Y seguramente allí los judíos que habían, eran muy pocos, porque dice que en el sábado iban a rezar al río, no tenían ni siquiera un edificio. Se ve esa precariedad de los orígenes, materialmente hablando, y a la vez la riqueza impresionante del espíritu. Pablo predica y dice que esta mujer, Lidia, recibe la palabra movida por el Espíritu. O sea, en el fondo lo que nos está diciendo todo este relato es que la iglesia, la evangelización, la lleva el Espíritu Santo. Es el que mueve a Pablo a ir a Macedonia, es el que permite este encuentro, es el que le abre el corazón a esta mujer. La obra la hace el Señor. Y podemos imaginar el gozo de esta familia. Dice que se bautizó ella y su casa. Este es un argumento que también es importante contra la objeción protestante. Los protestantes dicen que a los niños no hay que bautizarlos, sino que se bauticen cuando ya tienen uso de razón o cuando son mayores. Los primeros cristianos se bautizaban todas las familias, incluidas niños, ancianos, todo el mundo. Pero aquí el punto es este gozo de esta mujer. Interesante la expresión que usa Pablo: nos obligó a hospedarnos en su casa. Sería tal su alegría.
Pablo vive en un contexto adverso, persecuciones, luchas, mundo pagano que no cree en Dios, que no conoce a Cristo, y sin embargo experimenta la fuerza del Espíritu y la alegría que transmite a los que reciben la palabra. Y me parece que ese cuadro nos puede servir a nosotros. Este tiempo adverso, más que nunca, es un tiempo del Espíritu Santo. Que podamos vivir en el Espíritu este día lunes, vivir en el Espíritu como Pablo, como Silas, como Bernabé, que oran, que escuchan el querer de Dios, que se mueven no de su capricho, de su interés o de sus propias reacciones, sino justamente de Dios, que los lleva a donde ellos no se imaginan. Y para que el Espíritu actúe en nosotros, es necesario que tengamos oración, que oremos, que escuchemos a Dios como lo estamos haciendo hoy en la misa, que le dediquemos tiempo y que todo lo que hagamos antes le preguntemos: ¿qué quieres, Señor? Dame tu Espíritu. Al hacer esta gestión, al hablar con esta persona, al hacer este otro trabajo, para que podamos vivir este cristianismo verdaderamente movido por la gracia de Dios. Que la Virgen María hoy interceda por nosotros. Amén. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre ACN Colombia presentó la homilía diaria con el Padre Astolfo Moreno Salamanca. Ingresa a www.acncolombia.org y entérate cómo puedes ayudarnos.